empezamos la clase de hoy en el capítulo 10 del libro de Reyes. Aprovecho la oportunidad para anunciar que a partir de este miércoles, si Dios quiere, empiezan las clases de hebreo para principiantes. El que quiera el enlace, que me avise. Son clases a pago, por un mes 48 euros. Son clases de hebreo para principiantes y espero que sirvan para aquellos que quieran aprender hebreo. Y pasamos ya directamente a la clase de hoy. Primer libro de Reyes, capítulo 10, la reina de Shva. En hebreo se dice Shva, y para ver más o menos dónde cae este lugar, vamos a ver, lo tengo yo por aquí, Shva. Aquí tiene que haber, a ver si se pone en marcha esto. El mapa. Aquí está el mapa del Mediterráneo, que veis el Mediterráneo, el continente africano. Aquí arriba está Israel. Aquí en la parte casi de abajo de Israel, aquí está un lugar que no se ve, las letras son pequeñitas, Etzion Gever. Etzion Gever es donde está más o menos ahora la ciudad de Elat, al sur de Israel. Y se supone que el reino de Shva estaba aquí a lo largo de este mar cerrado aquí del Mar Rojo, y aquí más o menos estaba el reino de Shva en lo que actualmente se llama Etiopía. Hay versiones que dicen que el reino de Shva estaba en el otro lado del mar, en la península arábiga, en el sur, en lo que hoy es el Yemen. Yemen del norte o Yemen del sur, no sé, más o menos por ahí estaba el reino de Shva. Nosotros seguimos la tradición que dice que el reino de Shva estaba en lo que es actualmente Etiopía, que es esta zona de aquí, esto es Etiopía, y esto es lo que antiguamente se llamaba el reino de Shva. Para llegar desde el reino de Shva hasta Jerusalén, donde estaba el rey Salomón, hay dos opciones. La opción más sencilla, bueno, hay más de dos opciones, hay tres opciones. La opción más sencilla es meterse en el agua y llegar en barco hasta la costa sur de Israel, hasta Etzion Geber, y luego desde allí llegar en camellos hasta Jerusalén. Segunda oportunidad, cruzar el mar a la península arábiga y marchar por aquí por la costa hasta que se llega al mismo lugar, a Jerusalén. Por favor, apagar los micrófonos. La tercera posibilidad es por la costa africana hasta llegar al mismo lugar. ¿Por qué he puesto esta posibilidad como tercera y última? Porque resulta muy complicado esta línea de aquí, este camino de aquí es muy difícil. Hay desierto, y no solamente desierto, sino que el desierto que hay aquí es muy muy duro, y difícilmente podían cruzar por aquí las caravanas. Estamos hablando de hace 3000 años prácticamente. Este camino era casi impracticable. Incluso cuando ibas en camello, pues se trata de un paseo de varios meses, por no decir años. Años no sé, pero cerca de un año seguramente podrían tardar en hacer este camino.
es un camino terriblemente duro, hasta tal punto que hasta mediados del siglo XIX pocos habían hecho este camino. El descubrimiento de África se lleva a cabo, o sea, de la parte interior de África, data de hace 150 años o incluso menos. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta. La gente sí se trasladaba, habían llegado a Etiopía, por supuesto, habían llegado a Somalia, habían llegado mucho más lejos, pero solamente tocaban la costa y la tocaban desde sus barcos. Shalom, shalom Héctor. Shalom a todos, lo he dicho al empezar la clase, lo vuelvo a decir ahora para los que han llegado un poco más tarde. Shalom, bienvenidos a todos. Estamos hablando de un lugar llamado en hebreo Shva. En castellano normalmente lo leen como Sabá, no sé por qué, siempre tienen la manía de distorsionar los nombres. Bueno, entonces aquí está, seguramente estaba por aquí, el reino de Shva. Lo veremos de nuevo a continuación cuando hablemos del resto del tema. La reina de Shva oye la fama de Shlomo al nombre del Señor y vino a probarle con enigmas, con preguntas difíciles, con enigmas. La palabra en hebreo es Hidot. Hidot es el plural de Hidá. Hidá significa adivinanza, con adivinanzas. Las adivinanzas estaban muy de moda en aquel tiempo y aquí se habla, por lo visto, se habla de algo parecido, de adivinanzas. El texto bíblico no dice cuáles son estos enigmas, no dice cuáles son estas adivinanzas. Hay varias fábulas judías que hablan de este tema y son muy raras porque las preguntas que le hace son preguntas muy raras. El modo de contestar a estas preguntas es más raro aún. Lo que sí podemos sacar en claro de estos enigmas es que en nuestra vida tenemos territorios, por decirlo así, temas que los tenemos muy claros y temas borrosos, que son fronterizos con otro tema. Por ejemplo, la diferencia que puede haber entre hombre y mujer. En teoría es sencillo, pero en la práctica puede haber muchos problemas. El Talmud la Mishnah ya habla hace 2000 años, habla del androginos y del tumtum. Androginos es uno que tiene doble sexo, tumtum es uno que no se sabe qué sexo tiene. De todos modos, la pregunta no es con personas adultas, la pregunta que le hace es con niños de antes de llegar a la pubertad, por supuesto, y entonces les hace vestir iguales a todos y le pregunta cómo puede saber, sin levantarle la ropa, cómo puede saber si es un niño o si es una niña, cómo se define si hay cosas definibles de este modo o no. Y así hay varios temas más que se repiten en las preguntas estas, en los enigmas de la reina de Shva. Todos vienen a buscar dónde pasa el límite exactamente entre el día y la noche, entre un año y otro. Siempre hay una frontera en la que no estamos suficientemente seguros de cuál es la respuesta. Por ejemplo, en el judaísmo actualmente, el paso de un día a otro se nos ha hecho muy complicado. En tiempos del Talmud, poco antes del Talmud, lo tenían muy claro.
Cuando aparecen dos estrellas de un tamaño determinado, no demasiado grandes ni demasiado pequeñas, cuando aparecen dos estrellas, significa que ya es noche. El problema es que dos estrellas puede ser complicado. Si hay dos estrellas, una al lado de la otra, suficientemente grandes, pero no demasiado grandes. Hay estrellas que se ven incluso de día. O sea, en el crepúsculo, cerca de la puesta del sol, ya pueden empezar a verse algunas estrellas, aunque está claro que aún es de día. En cambio, hay otras estrellas que incluso cuando ya es de noche, aún no se ven bien. Y por lo tanto, debemos definir cuál es exactamente el tamaño de estas estrellas que determinan si es día o noche. Esto es complicado, no es nada fácil. Y por esto, hoy en día, el Shabbat dura 25 horas. Debería durar poco más de 24 horas. Debería durar poco más de 24 horas porque se añade un poco del viernes, del día profano al día sagrado, pero no debería durar más que estas 24 horas y un poco más. ¿Por qué lo hacemos durar 25 horas? Porque no sabemos hoy en día definir exactamente por dónde pasa la frontera entre un día y otro. Y por lo tanto, no sabemos definir qué significa exactamente 3 estrellas. He hablado antes de 2 estrellas, cuando están juntas. Cuando no están juntas, cuando están un poco separadas, tiene que haber 3. Y por lo tanto, esto nos resulta difícil comprobar. Bueno, entonces el Talmud dice que hubo toda una serie de preguntas que le hace la reina de Shuvá al rey Shlomo. Viene a probarle con enigmas. Versículo 2, y vino a Jerusalén con una fuerza muy grande, un ejército, un séquito muy grande, con camellos cargados de perfumes y gran cantidad de oro y piedra preciosa, lo cual hace suponer que vinieron por tierra, pero nos queda la duda si hicieron el trayecto por la costa africana o por la costa arábiga. Y vino a Shlomo y habló con él de todo lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? En su corazón había una pregunta muy grande. Hay muchas grandes personas, hay grandes, lo que había con su corazón, es verdad, es lo que dice el texto, con su corazón, im levavá en hebreo, algo que le molesta en su interior. Hay muchas personas sabias, hay muchas personas ricas. Dice la reina de Shuvá, yo he oído hablar de personas ricas, de personas sabias, que se autocreditan toda su sabiduría, toda su ciencia. Mientras que tú dices, la fama tuya es diferente. Dice, la fama de Shlomo al nombre del Señor. No te la atribuyes a ti mismo, tú dices, yo no soy tan listo, pero Dios me da esta sabiduría. Dios me da esta sabiduría. ¿Cómo puede comprobarse, cómo puede saberse, cómo puede verificarse una cosa así? En realidad es algo que toda la humanidad busca. Toda la humanidad busca estar en contacto con el Creador. Todos quieren ser profetas, todos quieren estar en buenas relaciones con el Creador. Y la inmensa mayoría se creen que basta con abrir la boca y pedir algo para que Dios lo conceda.
porque Dios es grande, Dios es bueno, y si yo le pido algo, no tiene más remedio que dármelo, porque se lo he pedido. Y nos damos cuenta de que no es así. Nos damos cuenta de que el trabajo que nos cuesta a nosotros ponernos en contacto consciente y directo con el Creador es muy, muy, muy difícil. Porque consiste en educar las cualidades que tenemos, el potencial que tenemos, lo que se llama las virtudes. Hay que pulirlas, hay que sacarles brillo. Y esto nos cuesta muchísimo porque tenemos un lastre muy pesado de malas costumbres, de vicios, y nadie está dispuesto a quitarse de encima los vicios que le gustan. Hay vicios que no le gustan, pero los hay que le gustan. Y estos vicios no quiero quitármelos de encima. Y a pesar de todo quiero estar en buen contacto con el Creador. Y resulta que esto es incompatible. Y a la gente le cuesta mucho entenderlo, le cuesta mucho aceptarlo. En cambio tú vienes y tú dices que todo lo haces al nombre del Señor, en nombre del Señor, lo recibes directamente del Señor. Esto me resulta difícil de entender o de aceptar. ¿Cómo lo haces si es que verdaderamente lo haces? Versículo 3. Y le dijo Shlomo todas sus palabras. ¿Qué significa que le dijo todas sus palabras? Le dio respuesta a todas las preguntas, a todos los enigmas que ella le había puesto delante. No hubo nada oculto del rey que no le dijera. O sea, que no hubo ninguna pregunta que ella le hiciera que fuera algo oculto, algo incomprensible para el rey. Todo lo sabía. En hebreo se usa aquí la palabra ne'elam. Aquí donde está escrito aquí el oculto en hebreo dice ne'elam. Ne'elam significa desaparecido, escondido, algo que no se puede ver. No hubo nada que el rey no supiera contestar, que el rey no le dijera. Los filósofos griegos, unos siglos más tarde, después del rey Shlomo, dieron unas definiciones para saber si has captado el meollo de lo que estás estudiando o no lo has captado. Tienes que saber contestar a toda una serie de preguntas, lo que en inglés llaman las preguntas de WH, el por qué, cuándo, cómo, todas estas preguntas. Si no sabes contestar a todas estas preguntas, significa que aún no acabas de entender el meollo de esta cuestión. Pero la verdad es que no basta con estas preguntas porque, como ya hemos dicho, hay muchos temas que son oscuros. Hay muchos temas que son, ¿cómo se dice esto? Grises, territorio gris, en que uno no sabe a qué atenerse exactamente. Sí, se saben algunas preguntas. Ya he dicho antes que no, el texto bíblico no dice cuáles eran las preguntas. He mencionado una de ellas y la respuesta fue que puso a estos niños y niñas juntos, que no sabía cuál era niño y cuál era niña, y les echó unas nueces delante, al suelo. Tiró al suelo unas nueces. Entonces los niños empezaron a recoger, llevaban todos solamente una túnica puesta, nada más que una túnica. Los niños se levantaron los faldones de la túnica y recogieron nueces, sin importarle quedar al descubierto, mientras que las niñas quedaron recatadas sin levantarse los faldones de la túnica para no quedar destapadas. Iban recogiendo con las manos, pero sin meterlo dentro de la ropa. Esto fue una de las preguntas y el modo de
como ya digo, estas mismas preguntas que aparecen en el Talmud, para entender a qué se refieren exactamente, deberíamos dedicarle una clase entera y no tenemos tiempo para esto, no es nuestro tema. Nuestro tema es estudiar un capítulo del Tanaj. Pero hay varias versiones diferentes de cuáles fueron las preguntas exactamente que le hizo. Pero viene a ser esto, viene a ser por dónde pasa exactamente, definir este terreno gris, este terreno que no está suficientemente claro para definir. Porque la gente se pregunta, y tienen razón, puede que no haya fronteras definitivas. Hay muchas cosas que no parecen tener fronteras definitivas. Por ejemplo, otra de las preguntas es un animal que es, ¿cómo se dice esto? Una mezcla de un animal salvaje y de uno de uno, ¿cómo se llama esto? No me salen las palabras hoy. De uno del rebaño. Una mezcla entre una cabra, domesticada, sí. Una mezcla entre una cabra y un ciervo. Exactamente, si se considera domado, en hebreo, en el judaísmo es muy importante saber si un animal es doméstico o no es doméstico, porque si un animal es doméstico, está prohibido comer el sebo de este animal, mientras que si es un animal salvaje, no está prohibido comer el sebo. Por lo tanto, cuando hay una mezcla de un animal doméstico con uno salvaje, ¿el cebo está permitido o el cebo está prohibido? Todo esto son dudas que hay en territorio, digamos gris. Y estas son las preguntas. Ella quiere saber si hay una ciencia completamente segura, completamente clara, que defina si meter una cosa en una casilla o meterla en la otra. Esto es el versículo 3. Y él le da la respuesta. Pero luego el versículo 4 nos deja a nosotros, versículo 4 y versículo 5, nos deja a nosotros con la boca abierta. Porque, ok, está muy bien, ella hace unas preguntas y recibe sus respuestas, y con esto debería quedar satisfecha. Pero ahora he aquí que viene el versículo 4, bueno, es la continuación de lo que hemos visto. Vio la reina de Sheba toda la sabiduría de Shlomo y la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, la sede de sus siervos, la posición de sus ministros y sus vestiduras, sus escanciadores, la olá que elevará a la casa del Señor, y no quedó más aliento en ella. Se quedó sin aliento. Bueno, lo que dice el versículo 4, la sabiduría del rey Shlomo, ok, se queda sin aliento por la sabiduría del rey Shlomo, con esto nos debería bastar. ¿Qué nos añade cuando dice que vio la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, la sede de sus siervos, la posición de sus ministros, las vestiduras, los escanciadores y la olá que elevará a la casa del Señor? ¿Qué me ha añadido con todo esto? La respuesta es fantástica. Todos sabemos que la creación divina es algo coherente uno con lo otro. Los números tienen que ver con los colores tienen que ver con los tamaños, todo está con los sonidos, todo está relacionado uno con el otro. Luego lo explico, Isca.
Todo está relacionado uno con lo otro. Los números, por supuesto, están relacionados entre sí. Hay números, hay cantidades que se consideran correctas, que se consideran armónicas una con la otra. No puedes hacer una casa muy estrecha y muy larga, porque esto no cuadra. Ver la coherencia de la creación. No, un segundo, vamos a ver, por partes. Construir una casa estrecha y larga, esto no es armónico. Construir una casa pequeña pero muy alta, tampoco es armónico. O una casa muy ancha y muy bajita, tampoco es armónico. Tiene que haber unas proporciones adecuadas para que cuando ves esta casa te resulta agradable a la vista. No sé si he mencionado aquí, creo que lo mencioné hace unas clases, cuando estudiamos la construcción del Templo de Jerusalén, y dije que hace ya 40 años, visitando en casa del rabino Eliyahu Avihail, el fundador de la organización de Amishav, él me comentó, yo era un pipiolo, acababa de llegar a Israel, no sabía casi nada, y él me dijo que estaba estudiando las proporciones del templo de Jerusalén según los secretos de la Cábala. Que cada número, que cada proporción, que cada distancia tiene su significado. Hay gente que ha estudiado ingeniería, que ha estudiado arquitectura, que dice, esto me parece lógico, pero hay algo aquí que no me cuadra, un poco por aquí, un poco por allí, que no acaba de cuadrarme, y por esto cada temporada viene un nuevo arquitecto y con su nueva teoría, y parece muy bonito, y pasamos de un tipo de arquitectura a otra moda, y por eso hay modas diferentes, de tipos diferentes de construcciones, y esto está muy bien y no tengo nada en contra de esto. Pero la pregunta es si hay algo perfecto, si hay algo que cuadre intelectualmente con el resto de la creación. La reina de Sheba no tenía ni un pelo de tonta. Y había estudiado mucho. Y precisamente por esto, había muchas cosas que no le cuadraban. Había muchas cosas que no acababa de entender cómo es posible construir algo, tanto si es un edificio como si son otras cosas, que sea armónico, que sea correcto. Cuando ve la casa que él había edificado, con esto se queda espantada, porque dice, has encontrado las proporciones exactas, ¿cómo es posible? Y luego cuando ve los manjares de su mesa, has preparado aquí un plato de esto, un plato de esto, otro, todo está preparado de un modo muy agradable a la vista, agradable al olfato, agradable al paladar. ¡Qué maravilla! ¿Cómo has conseguido hacer una cosa así? Y luego la sede de sus siervos. La sede significa donde están sentados. El modo de sentarse sus siervos. Cada uno en un lugar determinado. Aquí hay unos siervos y unos ministros. Son dos cosas diferentes. Aquí son avadim, siervos, y aquí ministros son mesharetim. Sede es donde están sentados cada uno de ellos. Y la posición es donde están de pie cada uno de ellos. Y las vestiduras. Las vestiduras tienen que ser también adecuadas según la función que deben llevar a cabo. Y que sean agradables a la vista. Y que tengan una lógica más allá del buen gusto, más allá de la moda.
algo trascendental, que a nosotros estamos tan lejos de entender estas cosas que apenas podemos entender de qué está hablando. Los escanciadores. Los escanciadores, bueno, son los coperos, los que traían la bebida. ¿Cómo hacerlo exactamente? Hay técnicas, todo el mundo lo sabe, cómo servir el vino y cómo servir el... ¿Cómo? ¿Tenéis imagen? Los otros bien. Lea, no sé. Ok. ¿Qué quería decir yo? Hay un modo especial de cómo servir el vino. Hay otro modo muy especial también de cómo servir la sidra, por ejemplo, para romper las burbujas, para que sommelier, exactamente. Sommelier. Sommelier de cómo, bueno, esto es para el vino, el sommelier es para el vino y está el otro para escanciar, creo que es para la sidra. Antiguamente servía para todo, ahora está, lo han dedicado solamente para servir la sidra. Ok, entonces hay un modo de cómo hacer las cosas, cómo presentar la comida, cómo presentar la bebida ante la gente. Me acuerdo cuando era niño, me fui de viaje con mis padres a París, llegamos, nos metimos ahí en un restaurante y yo me acuerdo que quedé espantado. Había 10 cubiertos a la derecha, otros 10 a la izquierda, 7, 8 copas por delante, un montón de platos en medio. Y digo, ¿para qué necesito yo tantas cosas? No, o sea, cada objeto tiene exactamente su lugar. Esto nos parece un poco extraño, que meterse en estas cosas. ¿Por qué meterse en estas cosas? Voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Una persona quiere ir a visitar el museo, un gran museo, el Museo del Louvre, el Museo del Pardo, quiere visitar un museo. Entonces, bueno, es muy sencillo, compras las entradas y vas a visitar el museo. ¿Qué más quieres? Disfruta con ver lo que hay allí y está muy bien. Esta persona va a salir con los pies destrozados al cabo de varias horas, con una impresión que le habrán hecho las cosas que haya visto, pero habiendo desaprovechado casi seguramente por completo la visita en el museo. Para poder visitar correctamente un museo, debes hacer un trabajo preliminar, enterarte de qué objetos hay en este museo, que representan cada uno de estos objetos. Tiene que haber alguien que te enseñe lo que estás viendo, que te explique lo que estás viendo. Si te lo han explicado un poco antes, muchísimo mejor, porque si te lo explican mientras ya lo estás viendo, Shalom Israel, si te lo explican mientras lo estás viendo, te pierdes gran parte de la satisfacción de ver y de aprender algo nuevo. Un niño que regresa del zoológico, han ido a ver el zoológico. ¿Qué has visto, niño, en el zoológico? He visto un elefante, he visto un chimpancé y he visto, yo qué sé, un loro. Me parece muy bien, pero si hubieras visto de antes, si te hubieran explicado tus padres antes de ir de visita al zoológico, vamos a ver este animal que tiene estas características y tiene estas otras, tú fíjate en sus patas, fíjate en sus orejas, fíjate en sus ojos. Entonces, cuando el niño va al zoológico y ve estos animales,
disfruta muchísimo más. La reina de Sheba estaba preparada para esta visita a casa del rey Shlomo. Nosotros no estamos preparados para esto. Nosotros no tenemos ni idea de lo que son los manjares, de lo que son las posiciones de los siervos, de lo que son las posiciones de los ministros, de lo que es el significado de las vestiduras exactamente, y si lleva esto encima, y si lleva esto debajo, y si lleva este adorno, o si no lo lleva. No entendemos de esto en absoluto. ¿Y qué efecto pueden hacer estas cosas a los ojos de los que están ahí presentes? Los manjares en la mesa. Tiene importancia el color de la comida, aparte del olor y del gusto, por supuesto, pero también la posición en que está preparada la comida delante de cada uno de los comensales tiene mucha importancia para que la persona pueda disfrutar mucho más de todo esto. Nosotros hemos perdido casi por completo todas estas ciencias. El que vaya a Francia a algún restaurante kasher, tal vez pueda haber cosas así, pero la mayoría de nosotros quedamos muy lejos, aparte de Pinhas, por supuesto, seguro que él sabe, pero la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de todo esto. La reina de Sheva sí que lo entiende y no quedó más aliento en ella. Se queda espantada con todo, positivamente espantada de todo lo que ve. Es algo impresionante. ¿Cómo es posible una perfección tan suprema? El último detalle que menciona aquí, la olá que elevará a la casa del Señor. La olá es uno de los tipos de los sacrificios que se hacían antiguamente en el templo. La olá es lo que normalmente se traduce por holocausto, y es verdad que la olá es un holocausto. Holocausto significa completamente quemado. Es una palabra en griego que significa holos completamente y kaustos quemado. Holocaustos completamente quemado. Es verdad, la olá es un holocausto, pero la olá no significa holocausto. La olá significa ascender. Una persona o un objeto que sube, que asciende, esto se llama olá, en femenino. Si es masculino, pues olé. Y es un tipo de sacrificio que hacía el rey Shlomo en el templo. Cuando ve todo esto, ella... ¿Perdón? Sí. Cuando ella ve todo esto se queda sin aliento. Hay otra versión de cómo leer este porción del versículo, la olá que elevará a la casa del Señor. Está en futuro. ¿Por qué elevará? ¿Por qué no eleva? ¿O por qué no elevó? La versión está, como siempre, en el libro de Crónicas. Vamos a ver qué dice el libro de Crónicas. Y aquí dice la subida, la cual él subirá a la casa del Señor. Aquí habla de una subida. ¿Qué significa esto de subida? Parece como si fuera una rampa, parece como si fuera una escalera, una escalinata o algo así, la subida a un pasadizo secreto por el que sube desde su casa a la casa del Señor. ¿Qué tiene que ver esta escalera con esta olá, que es lo que parece aquí, un salmo de las ascensiones, exactamente, Shira Ma'alot? Allí aparece la palabra Ma'alot, es otra cosa, un poco diferente. Bien, de todos modos, la escalera, ¿por dónde subes tú
¿Por dónde subes tú? ¿Cómo subes tú a la casa del Señor? ¿Cómo subes tú? Esto es lo que dice en el libro de Crónicas. En el libro de Reyes dice la olá, el sacrificio que haces. Viene a ser lo mismo. Olá es quemarlo todo. No te quedas con nada para ti mismo. Te borras por completo. La olá es darlo todo por completo al Creador. Esto es un trabajo espiritual muy difícil de llevar a cabo. Borrarse a uno casi por completo, o sin casi, borrarse por completo. Una subida espiritual, sí, exactamente. ¿Cómo lo haces para subir a la casa del Señor con todas estas riquezas que tienes? Hay mucha gente que, o sea, sabios que dicen que comparando un rico a un pobre, el pobre lo tiene muchísimo más fácil ponerse en contacto con el Creador. Muchísimo más fácil. Porque él se siente siempre en problemas, siempre se siente que necesita la ayuda del Creador. El pobre, el desgraciado, está siempre muchísimo más cerca del Creador. En cambio, el rico dice, yo ya lo tengo todo, ¿para qué necesito a Dios? Es el chiste famoso de una persona que estaba en el coche buscando aparcamiento y dice, Dios mío, no encuentro aparcamiento, si me ayudas a encontrar uno, te voy a dar una limosna de 100 euros al primer pobre que vea. De pronto ve un aparcamiento y dice, no importa, ya me he encontrado uno yo solo. O sea, cuando yo tengo mis posibilidades, cuando yo soy rico, pues ¿para qué necesito a Dios? Hay mucha gente que se pierde con esto, por culpa de esto, por culpa de estas riquezas, por culpa de la salud que tiene, por culpa de la falta de problemas que tiene. Estoy tan bien, ¿para qué necesito a Dios? Y por lo tanto, esto sí que es una sorpresa para la reina de Sheba, ver una persona tan rica y tan sabia y que depende por completo del Creador. La fama de Shlomo al nombre del Señor y la olá que elevará a la casa del Señor. O sea, el borrarse por completo a sí mismo para ponerse al servicio del Creador. Versículo 6. Y dijo al rey, verdad era lo que había oído en mi tierra sobre tus palabras y sobre tu sabiduría, sobre ti, todo lo que había oído sobre ti, resulta que es verdad, y yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Hay cosas que se pueden contar, hay cosas que se pueden transmitir oralmente de una persona a otra, he visto tal cosa, he visto tal otra. Pero no puedes transmitir a una persona la belleza de un paisaje. No puedes explicarle a un ciego qué bonita es la puesta del sol. Hay cosas que sin verlo con los ojos no acabamos de entenderlo. Hay cosas que sin oírlo con nuestros oídos no acabamos de entenderlo. Por mucho que te lo expliquen, tengo que estar allí, tengo que verlo con mis ojos. Si no lo veo, no lo entiendo. No es que no lo crea, es que no lo entiendo. No acabo de captarlo. Dice la reina de Sheba, y aquí no se me había contado ni siquiera la mitad. Has añadido sabiduría y prosperidad a la fama que había oído. Eres mucho más sabio y mucho más bueno de lo que me habían dicho ellos a mí. Bienaventurados tus hombres. Bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Hay cosas que se transmiten por carta, hay cosas que se transmiten por un curso online, hay cosas que se pueden transmitir por toda una serie
de medios físicos de una persona a otra. Pero hay cosas que tienes que estar allí, tienes que tocarlo con tus manos, tienes que estar allí a su lado para entenderlo. Una de las, diríamos, obligaciones que tienen los alumnos es de estar junto con el sabio, con el maestro que les enseña. Al estar en contacto directo, y esto lo puedo decir con los grandes rabinos que he conocido en los años en que he estado estudiando en la yeshiva, puedes estar escuchando cosas de una persona y de otra, te entra por un oído y te sale por el otro. Pero cuando estás junto a él y ves cómo hace las cosas, sin necesidad de que tenga que abrir la boca y decirte las cosas, de pronto entiendes muchísimo más, de lo que podría haberte explicado con sus palabras. Hay un versículo en este libro de Reyes que estamos estudiando, creo que es en la segunda parte, en el segundo libro de Reyes, que habla del profeta Eliseo. El profeta Eliseo, ¿cómo nos lo presentan? Quieren presentar al profeta Eliseo ante otra persona, ante el rey. Y dicen, este es Eliseo que lavó las manos de su maestro, el profeta Elías. ¿Cómo que lavó las manos? Sí, él era el que le traía el agua para con la bandejita, con un jarro de agua, para que se lavara las manos. A ver, no te he visto, un segundo. No, al contrario. Falta de cercanía. Claro, sí, exactamente. El que le había lavado las manos, el que le había servido, no el que había estudiado de él. Esto es muy importante estudiar de una persona sabia, pero el servir, al servirle, al estar a su lado, con esto se capta muchísimo más las cosas, de corazón a corazón, lo que irradia esta persona. Y por esto, bienaventurados tus hombres, tus siervos estos que están delante de ti continuamente, por el mero hecho de estar delante de ti. Aparte de esto, también oyen tu sabiduría. Pero al oír tu sabiduría puede que no entiendan nada porque le estás hablando en chino. Ellos no son sabios. Ellos no entienden estas cosas cuando tú les hablas. Pero cuando te ven a ti como tú te portas, esto sí que se puede captar. Versículo 9, sea el Señor tu Dios bendito que te ha querido para ponerte sobre el trono de Israel. Te ha querido a ti, te ha elegido a ti, por el amor que tiene el Señor para siempre a Israel. Te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Derecho y justicia, Mishpat Tzedakah, son ¿cómo decirlo? El documento de identidad del judío. Esto lo vemos ya en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 18, que dice, Dios dice a Abraham, o se dice a sí mismo, no voy a revelar yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, siendo que Abraham es una persona que enseña a su casa y a sus hijos, a sus descendientes, a que vayan por el camino de Dios haciendo derecho y justicia. Derecho y justicia. Un judío es una persona que cuando ve una injusticia protesta, aunque sea el mismísimo Dios el que a él le parece que está haciendo una injusticia. Y por esto Dios tiene que explicarle a Abraham
que lo que hago no es una injusticia, que se lo tienen bien ganado. Pero, en primer lugar, cuando a él le da la impresión de que esto es una injusticia, él protesta. Y esto está muy bien, porque nosotros los judíos buscamos el derecho y la justicia, y por lo tanto, lo que nos llama la atención, a los otros pueblos cuando vienen a ver a Shlomo, es un rey que hace derecho y justicia. Y ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de perfumes y piedra preciosa. No vino tanta abundancia de perfume como el que la reina de Sheba dio al rey Shlomo. Gran cantidad de perfumes y de oro también, y piedra preciosa. 20 talentos de oro son 4 toneladas. 4 toneladas de oro, es muchísimo dinero. Había minas de oro por ahí. No podemos tolerar la injusticia, exactamente. Ok. También, versículo 11, también las naves de Hiram, no conocemos al rey Hiram, el rey de Tiro, que habían traído oro de Ofir, trajeron de allí gran cantidad de maderas de sándalos y piedra preciosa. En hebreo está en plural, maderas de sándalos. El sándalo es una madera muy cara, muy buena, protegida, que crece en la India, unos árboles que crecen en la India, estos famosos elefantitos de madera, estos están hechos de madera de sándalo. Con las virutas se queman las virutas y tiene un perfume especial. Esto son las flores del sándalo, si no me equivoco, espero haber tomado la fotografía adecuada. Es una madera muy especial, muy cara, y vamos a ver a continuación qué quiere hacer con esta madera. Pero hay otra versión. En hebreo, en el libro de Crónicas, dice la palabra en hebreo, la voy a escribir aquí un segundo, para que veáis la palabra en hebreo. Un segundo. Bueno, aquí me dice que no entiende lo que dice. Fotografía. Pero yo quiero ponerlo en negrilla y en negro. Okay. Hay diferencia de versiones. Esta palabra que he puesto aquí es la versión que aparece en el libro de Crónicas. Pero en el libro de aquí de Reyes, la versión es Al-Mugim. 2 letras que han cambiado. Esta letra de aquí, ahora en rojo, y esta letra con esta letra de aquí en rojo. ¿Ya veis? Estas 2 letras han cambiado de posición. Están las mismas letras exactamente, solamente que han cambiado de posición. Al-Mugim o Al-Gumim. En el libro de Reyes, en que estamos ahora, dice Al-Mugim. En el libro de Crónicas dice Al-Gumim. Hoy en día la palabra Al-Mugim se refiere a esto, al coral. Pero en primer lugar, el coral no es una madera. Y en segundo lugar, aunque sea una piedra que se puede hacer algo con esto, adornos, se hacían adornos de coral. Hasta hoy día se hacen adornos de coral. Pero no se pueden hacer utensilios como los que vamos a ver a continuación. Versículo 12. Hizo el rey de las maderas de sándalos soporte para la casa del Señor y para el palacio del rey, y liras y arpas para los cantores, esto
no parece posible hacer una cosa así con al-mugim. Al-mugim, que hoy en día se traduce por coral, y los comentaristas de la Edad Media, los comentaristas judíos de la Edad Media, dicen coral. En el libro de Crónicas dice al-gumim, y al-gumim ha sido traducido ya desde hace siglos como el sándalo de la India, que es lo que yo os he enseñado antes. De todos modos, nos quedamos un poco en la duda de si era coral o si era el sándalo. No. Yo he puesto aquí esta traducción, que es la que parece más lógica, pero a veces la lógica no sirve para mucho. Y como digo, versículo 12, hizo el rey las maderas de sándalos soporte para la casa del Señor. ¿Qué significa este soporte? Pues de nuevo en el libro de Crónicas, donde lo tengo, a ver, libro de Crónicas, en lugar de soporte, dice otra cosa. Caminos. Hizo caminos para la casa del Señor. Y si queremos unir las dos versiones, pues el soporte vendría a ser algo así como una barandilla para la escalera que sube hacia la casa del Señor. Y liras y arpas para los cantores. No vino así de maderas de sándalos, ni se ha visto hasta este día, hasta el día de hoy. Desde entonces hasta hoy no se ha visto tal cantidad de maderas de sándalos como las que trajo la reina de Sheba. Perdón, no son la reina de Sheba, estos son las naves de Hiram. Las naves de Hiram que vienen de Ofir. Por eso hay quien dice que este lugar, Ofir, es un lugar de la India, pero es difícil de localizar, no dejaron ningún letrerito diciendo aquí es el famoso Ofir del rey Salomón. Tenemos que guiarnos por otros indicios que pueda haber en el texto y en otras cosas. Versículo 13, el rey Shlomo dio a la reina de Sheba todo su deseo que pidió, además de lo que le dio conforme a la real magnificencia de Shlomo, y ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Hay una tradición muy antigua, tanto en el pueblo de Israel como entre los etíopes no judíos, de que la casa real de Etiopía, cuyo último rey fue el famoso Haile Selassie, que habitó durante varios años en Jerusalén, en el barrio de Rejavia, cuando los italianos ocuparon su país. Y este señor Haile Selassie lo llamaban Negus Negusti, que significa rey de reyes, y ellos se consideran descendientes de la reina de Sheba y del rey Salomón. O sea que lo que el versículo 13 dio a la reina de Sheba, el rey Shlomo dio a la reina de Sheba todo su deseo que le pidió un hijo. Le pidió un hijo. Y esto fue lo que se llevó a ella a su casa, se llevó un embarazo de Shlomo, aparte de lo que le dio conforme a la real magnificencia de Shlomo. Esto es un midrash. El midrash significa que no te lo tomes en serio, porque un hijo no tiene por qué tener una cabeza, un tronco y unas extremidades. Como nos explica el gran Maimónides, un hijo es un alumno, alguien que se comporta según lo que le has enseñado. Y por eso hablamos de los hijos de los profetas, y por lo tanto
Podría ser que la reina era Salumna, por supuesto, es lo que estamos viendo aquí, que ella quedó impregnada de esta sabiduría de Shlomo, no solamente de la sabiduría técnica, digamos, sino de lo que vimos en el primer versículo, la fama de Shlomo al nombre del Señor. Y esto es lo que de ella recibe. No, los judíos falaces son otra cosa. Los judíos etíopes es otra cosa. Yo estaba hablando hasta ahora de los no judíos, de los etíopes cristianos. Los etíopes cristianos consideran que su rey, el que quitaron de en medio en la revolución hace unas décadas, el Negus Negisti, Haile Selassie, era descendiente de Shlomo y de la reina de Sheba. Los falasha, los judíos etíopes, son judíos que llegaron a Etiopía, por lo visto, a final con la destrucción del primer templo, hace unos 2500 años. Si llegaron por vía de Arabia seguramente hasta el Yemen y desde allí dieron el salto al otro lado del charco y se establecieron en Etiopía. Esto es otra cosa completamente diferente. Yo estoy hablando aquí solamente de la casa real, solamente de la casa real, no estoy hablando tampoco del resto de los etíopes, solamente de la casa real de los etíopes que se consideraban la casa, el reino de Judá. La bandera de Etiopía era un león, el león de Judá. Ok, muy bien. Pero esto, ya digo, nos lo tomamos, no es seguro, pues que cohabitaron, no, en absoluto no es seguro. No venía, no sé si venía para esto, no sé si él le gustaba a ella o ella le gustaba a él. Dejemos este tema. Lo que sí sabemos es que se fue, lo explico así plásticamente, se fue rellena de Shlomo, no físicamente, sino espiritualmente, embarazada de algo que no puede llevar a cabo, no puede traducir en obras inmediatamente, pero sí al cabo de un tiempo, al cabo de un tiempo, dará a luz un entendimiento más allá de lo que tenía en aquellos tiempos a su alrededor, la sabiduría del rey Shlomo. ¿Qué quedó de todo esto? Pues no lo sé. Versículo 14. Con esto se acaba ya el párrafo. Una cosa no excluye la otra, por supuesto que no. Si queréis que Haile Selassie fuera descendiente del rey Salomón, os permito que os lo creáis. No me voy a enfadar por esto. Era más mujeriego de lo que te piensas. Espera, que no, estas son las primeras mujeres solamente. Vamos a llegar a mucho más en el capítulo que viene, no te lo pierdas. Versículo 14. El peso del oro que llegaba a Shlomo en un año era de 666 talentos de oro. Esto es una burrada de dinero. Una burrada de dinero. No sé ni siquiera cómo contarlo. Un talento creo que son 40 y pico kilos. 666 talentos de oro es un montón de dinero, sin contar lo de los mercaderes, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de garantía y de los gobernadores de la tierra. ¿Qué es esto de reyes de garantía? Para tener yo una garantía de que tú no me vas a traicionar, me traes a tu hijo primogénito para que haga un cursillo aquí en Jerusalén. Si tú te portas bien conmigo, yo me porto bien con tu hijo. Si tú me traicionas, pues te devuelvo a tu hijo en una caja. Esto es lo que se llama reyes de garantía. En hebreo, Malje Erev. No Arab, sino Erev. Malje Erev. Erev significa garantía. Versículo 16, esto era una práctica que estaba muy de moda hasta hace relativamente poco tiempo en todo el mundo.
El rey Shlomo hizo 200 escudos grandes de oro batido. Tziná es un escudo que cubre al soldado por 3 lados, por delante, por la derecha y por la izquierda. Esto se llama tziná. Es un escudo grande de oro batido y por esto aparece en un salmo, no me acuerdo cuál es ahora, que dice que Dios nos defiende, nos protege como una tziná, como un escudo grande, de estos que nos protegen de por 3 lados. Entonces hizo 200 tziná de oro batido usando 600 ciclos de oro en cada escudo. También hizo 300 escudos pequeños, magén, de oro batido, usando 3 minas de oro. Una mina era una moneda determinada, más pequeña que el ciclo. Usando 3 minas de oro en cada escudo. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil. Sí, esto es lo que llamamos luego Maguen David, el escudo de David. El rey hizo además un gran trono de marfil. Este trono ya os enseñé este dibujo tan feo hace unas clases que no tienen nada que ver con el trono que hizo el rey Shlomo, pero para que nos hagamos una idea de que el asiento de atrás era redondo y que luego había una menorá encima y que había 2 aceitunas encima y otras cuantas aceitunas a cada lado y había unos animalitos. Hay varias versiones de cuáles eran exactamente los animalitos. Aquí veis la versión que aparece en la segunda traducción del libro de Esther. El libro de Esther tiene una traducción al arameo, que es una traducción sencilla, un targum, y luego tiene una segunda traducción que es todo un libro de fábula, de midrash, todo un libro de midrash, que hay que estudiarlo a fondo cuando lleguemos, cuando tengamos tiempo para todo esto. Y según la versión esta, pues en cada una de los 6 escaños había una pareja diferente de animales. Esto no es el símbolo de las aceitunas, es la sabiduría, porque de las aceitunas sacan el aceite y el aceite, del aceite lo encendemos, una mechita dentro del aceite para hacer la luz, para alumbrar, y el aceite también tiene propiedades, el que toma aceite, para mejorar un poco su entendimiento, su captación. ¿Qué significan exactamente todos estos animalitos? Ya digo, no me meto con esto yo ahora. Un trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. Había 6 gradas hasta el trono y por detrás la parte superior del trono era redonda, con brazos a cada lado del asiento y 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones estaban de pie allí en las 6 gradas a uno y otro lado, diferente de lo que hemos visto en este dibujo. Nada semejante se hizo para ningún otro reino. En el libro de Esther, como ya digo, siendo que el rey Asuero, Ahasverosh, en los primeros versículos dice que al asentarse por primera vez en su trono, pues allí el Midrash dice que se trata de un trono, una copia de lo que era el trono del rey Shlomo. Él quería sentarse en el trono original. Lo habían traído desde Jerusalén. Con la destrucción de la ciudad de Jerusalén se habían traído el trono del rey Shlomo. Pero cada vez que él intentaba solamente subir las gradas para llegar al trono, pues ya recibía un golpe y que lo mandaba de paseo. Por lo tanto, no pudo sentarse en el trono del rey Shlomo y se hizo una copia inofensiva, una maqueta de tamaño natural, y se hacía la idea de que estaba sentado en el trono del rey Shlomo, cosa que
el que no se lo merece, pues no puede sentarse allí, porque no estamos hablando, por supuesto, de un trono solamente físico, también físico, pero no solamente físico. Hay unas gradas para subir a este trono. Tienes que ir mejorando, tienes que ir superándote a ti mismo. En cada una de las gradas había unos versículos, como ya vimos en las clases anteriores, qué versículos había en cada una de las gradas. Si no has superado todo esto, ¿cómo vas tú a sentarte en un trono así? Versículo 21. Todos los vasos de beber del rey Shlomo eran de oro, también todas las vasijas de la casa del bosque del Libanón. Hablamos del capítulo 7, hablamos de la casa del bosque del Libanón. Todo esto eran de oro puro, ninguna era de plata. La plata no se consideraba en los días de Shlomo para nada. La plata no sirve para nada, los plateros estaban sin trabajo, los que, ¿cómo se llaman? Los oreros, los que trabajan con el oro, estos sí que tenían trabajo, pero los que trabajaban con la plata no tenían trabajo, porque el rey tenía en el mar las naves de Tarshish, orífices, en el mar las naves de Tarshish con las naves de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarshish venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Hay quien dice en lugar de pavos reales que eran loros. Ok. ¿Dónde está este famoso Tarshish? Hay 3 versiones diferentes. Podéis elegir la que queráis. La primera versión dice que Tarshish es la ciudad de Tarso, que está aquí en el Asia Menor, el sur de Turquía. La segunda versión dice que Tarshish es Cartago. Carta significa ciudad, era una ciudad fenicia, y que de allí de ahí traían estas cosas. La tercera versión dice que se trata de Tartessus, una zona o una ciudad que había en la zona bética de España, en el suroeste de España, entre Sevilla y Huelva. Hay allí un emirato aún hoy en día. Lo he puesto ahí en las noticias. Bueno, entonces hay 3 opciones. La que parece más lógica, muchos monos no sé si había aquí en la zona de Tarso, y en la zona en la zona bética no sé si había por allí monos y marfiles en aquel tiempo. En la zona de Cartago es donde Cartago es hoy en día es un suburbio de la ciudad de Túnez, de la capital de Tunisia, y bueno, entonces aquí ya es más lógico de que si hubiera monos y que hubieran llegado marfiles hasta allí, y también los pavos reales o los loros estos, pues es más lógico que vinieran de allí. Pero bueno, os dejo elegir el Tarshish que queráis vosotros, si es el de Turquía, si es el de Tunisia, o si es el de Huelva. Y creció el rey Shlomo más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra buscaba la faz de Shlomo, buscaban ponerse en contacto con él. Venían de todo el mundo. Hay salmos que hablan de esto, luego ya veremos. A continuación, no hoy, ya no nuestro tiempo para hoy, pero en la próxima clase, si Dios quiere. Para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y esto es por decirlo así, la frase clave. Con esto hemos empezado la clase diciendo que es una fama al nombre del Señor, o sea, que todo está dirigido para engrandecer el nombre del Señor, y con esto estamos ya casi acabando el capítulo. Cada uno de ellos traía su presente, estos
reyes magos que venían para escuchar de la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especies, caballos y mulos, cosa de año en año. Cada año traían sus presentes. Shlomo reunió carros y hombres de caballo y tenía 1.400 carros y 12.000 hombres de a caballo, y los situó en ciudades de carros y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras. Y piedras en Jerusalén hay muchas. E hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Los cedros que traían del Líbano eran tan comunes, había tantos, todo el mundo trabajaba, construía casas con los cedros. Los caballos de Shlomo eran importados de Egipto y de Cue, y los mercaderes del rey los adquirían en Decue por cierto precio. En hebreo dice bimhir, por precio, pero no dice cuál es el precio. Y se importaba un carro de Egipto por 600 siclos de plata y un caballo por 150. Y de la misma forma los exportaban a todos los reyes de los giteos y a los reyes de Aram. Esta zona de Cue, yo al principio pensaba que era que estaba por ahí por Egipto, pero resulta que es una zona conocida junto a Tarso. Tarso, aquí está la ciudad de Adana, en el sur de Turquía. Tarso está a unos 10 kilómetros a su izquierda, y toda esta zona verde de aquí es lo que antiguamente se llamaba el reino de Cue. El reino de Cue se escribe con Q o con C o con K o con U o con V o con W o con E o con I, así como queráis. Tiene un montón de versiones. Y aquí era toda esta zona de aquí, lo veis, está limitada aquí a la izquierda con los montes Tauro, y a la derecha con los de Amanos, y al norte con los de Antitauro. Todos y aquí hay un valle precioso, y aquí es la zona de Cue. Y de aquí traían, aquí por lo visto había una zona, un criadero de caballos muy importante, exportaban caballos por el resto del Oriente Medio. Ok. ¿Cuál es tu pregunta, Iska? No acabo de entenderla. Coches de lujo, claro. Sí, estos son Galípolis, pues no sé, puede que sí, no estoy seguro, no tengo ahora el mapa ante mis ojos, pero es la zona de la que he dicho, de Tarso, aquí en Galípolis, puede que sí. Aquí hubo una famosísima batalla de Alejandro Magno. Bien. Galípolis, la verdad es que no estoy seguro dónde está ahora Galípolis, estoy un poco desubicado. Esto es la famosa Cilicia o Quiliquia, la famosa Cilicia está aquí, es la zona esta de aquí. Ok. Muy bien, y con esto hemos terminado el capítulo del esplendor del rey Shlomo. Vamos a ver la pregunta de Lea. Un momento, no adelantes el capítulo de la semana que viene. La semana que viene, esto es el capítulo, la pregunta que hace Lea, es la pregunta para la semana que viene, en donde tendremos que explicar todo esto, y vamos a tener problemas muy graves con todo esto para poder explicarlo correctamente. La avaricia rompe el saco. Sí, bueno, ya veremos cómo explicar todas estas cosas. No es tan sencillo como parece a simple vista, es muchísimo más complicado. Sí, leyendo el capítulo siguiente hay muchas dudas, y espero que la semana que viene, si Dios quiere, podamos contestar a todas estas preguntas. Entramos ya al final de esta clase.